probablemente entre la parte más teórica, así que atención con los comentarios que se vayan a hacer. Ya no les voy a poder preguntar nada práctico de esta parte porque han visto que los ejemplos toman su tiempo para que se entiendan. Sí, vamos a ver todo lo hasta el anterior jueves que hemos pasado. Ahora, respecto a sus trabajos, vamos a hacer algo. Estamos a destiempo y vamos a complementar, o sea, lo que veamos hoy día lo vamos a contar con un ejemplo y van a tener la práctica número 4, aparte de la 3 que ya está en presentación. La práctica 3, ustedes deberían presentármela el día jueves, ¿ya? Entonces van a tener para presentar la práctica número 4 hasta el siguiente jueves. Yo creo que ya vamos a regularizar lo que es las clases presenciales. Entonces, lo que vamos a... y voy a dar una práctica más. O sea, bueno, es el eterno problema de siempre que tardan en asignarles el curso, tardan en darles la materia, así que muchos no han podido presentar la práctica 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer por esta vez? La siguiente semana se va a dar una práctica de tipo general, es decir, que van a tener que desarrollar casi todos los conceptos que hemos visto en este primer ciclo y hasta ya lo que veamos el día de hoy. Y bueno, entre todo lo complementario, ustedes van a prestar como una práctica final que va a reemplazar a la peor nota que tienen, y en función de esas 4 notas, todos ya deberían presentar las 4 prácticas. El promedio de que salga de ahí va a ser la nota del trabajo de ciclo. Eso, para no retrasarme, porque me piden que suba las notas hasta máximo una semana después de que den el examen, ¿no? Y va a tener que ser de esa manera. Entonces, así no les quito tanto tiempo, ustedes se enfocan más en lo que es la materia y estaríamos cerrando las notas del primer ciclo hasta la siguiente semana o hasta un fin de semana posterior posterior a la presentación. Ahora, ese examen global, o sea, esa práctica global, esa práctica que va a reemplazar sus peores notas, yo creo que lo justo sería que la hagan en grupo, ¿no? O sea, para que no haya tantas presentaciones y ya se vayan asumiendo en la parte del trabajo. ¿Se entiende? Bueno, por todos los que están atentos, uno ya no va a haber trabajo de ciclo como tal. Van a tener que presentar una práctica número 5 que tiene 2 objetivos. Uno es reemplazar la peor nota de la primera o cualquier práctica y el otro va a ser, una vez que complementen, de ahí del promedio de todos sus ejercicios, de prácticas, va a salir la nota del trabajo de ciclo. ¿Ya? Yo les voy a dar los parámetros hasta mañana, bueno, y la otra ventaja para que no sea tan exigente la situación, tienen que hacer el trabajo en grupo. ¿Ya? Esa práctica número 5 la pueden hacer en grupo, ¿no? Igual va a ir la nota para todos, así que de alguna manera, si piensan que les va mal en el examen o
al salir de las prácticas, le ponen ganas a este último ejercicio que va a ser, va a abarcar todo lo que hemos visto en este parcial o en este ciclo, y de tal manera que uno ganamos todo, ¿no? Uno, ustedes refuerzan sus conocimientos y pueden mejorar un poco su promedio. ¿Qué les parece? ¿Se entiende para el tema? Ya no alcanzamos a hacer un trabajo de ciclo como tal, no van a tener tiempo, pues las notas me la piden sobre la marcha. ¿Ya? ¿Estarían de acuerdo, jóvenes? Sí. Muy bien. Dígame. Ya. Listo. Ahora, lo otro, lo que vamos a ver en nuestro examen es este jueves. Lo que no me han aclarado es si lo que no me han aclarado es si va a ser con suspensión de clases. Vamos a suponer que es con suspensión, así que lo que veamos hoy día entra como parte teórica, así que muy atento a lo que vamos a desarrollar. Ya no les voy a poder preguntar nada práctico de esto. Antes de empezar, los que me conocen, bueno, hemos tenido la oportunidad de conocernos en otra materia, entonces el examen va a tener dos partes, una parte teórica, que simplemente es de concepto, a veces lo hago, selecciono el inciso correcto, y una parte práctica, así que para la parte teórica no es necesario que estudien, simplemente acuérdense lo que hemos hablado en clases. Y para la parte práctica, háganse un buen formulario o háganse unos buenos apuntes, los pueden imprimir para que les ayude en el desarrollo de la parte práctica, ¿no? Para que no se vean sorprendidos o justo ese día no lleven su cuaderno, ¿no? Como han visto todos y todos, no son apuntes muy complicados. Obviamente para la parte teórica no van a poder usar sus apuntes, así que ya quedan advertidos, tampoco se pueden usar celulares. Y para la parte práctica, bueno, lleven sus calculadoras, ¿no? Creo que está por demás también decir esa parte. Bueno, eso sería la parte administrativa. Creo que con eso nos salvamos, creo que todos nos beneficiamos con esta parte del trabajo de ciclo. No va a ser más que hacer, no creo que les salga más de 5 o 3 hojas, así que aprovechen que ahí está esta opción, ¿no? El ciclo 2 es un poco más extenso, no extenso, sino temas más puntuales, y bueno, después tenemos que entrar a puentes, así que, ojo, les repito, no sé si habrá cambiado, pero si bien pasamos 2 materias distintas en un semestre, como es el ciclo 1, eventualmente, perdón, como es el ciclo 1 y 2, que hacemos pretensado, y el ciclo 3 y 4, que hacemos puentes, la nota no se promedia, ¿no? O sea, lo que sacan en el primer ciclo y segundo ciclo, el promedio de eso es su nota de pretensado. Y lo que sacan los restantes, de los dos restantes ciclos, el promedio de esas dos es su nota de puentes. No hay promedio en cuarto, así que no hay cómo recuperar en el tercero. Así que una más dedicación, creo que lo que hemos visto no está tan complicado. Les voy a mandar ejemplos complementarios para que vean, aparte, las aplicaciones más generales, ¿no? De eso se trata. Si bien aquí hacemos lo más básico, la cosa es que ustedes hagan el concepto para hacer estructuras un poquito más complicadas. Bueno, entonces empecemos con esto. El capítulo de esta parte se llama, no es zona, bueno, está referido básicamente a lo que es zona de cables. Esto está en PDF y yo los voy a enviar al grupo en este instante. A ver,
Así es eso. Ya. A ver. Bueno, ahí está, para que lo sigan la presentación. Bueno, básicamente, lo que es la zona de cables, o sea, es el sector o la zona donde debería pasar el centro de gravedad de los cables de acero pretensado. Recuerden que muchas veces no nos van a salir, nos va a salir un cable, ¿no? Nos van a salir entre 3, o mínimo entre 2, 3, o hasta 4, o hasta, y hay estructuras que tienen hasta 6 centros de gravedad, de 6 cables. Sin embargo, la zona por donde debería pasar el centro de gravedad de esos 6 cables, se nota, debe estar delimitada por esto, por lo que es esta zona, ¿no? Que básicamente su aplicación viene del desarrollo del núcleo central. El núcleo central, que habías dicho, es una región, bueno, ya lo habías visto desde el principio de la materia. El núcleo central es una región donde, si se aplicase una fuerza, la sección va a mantenerse en compresión. Entonces, eventualmente, es esto lo que se trataba de explicar. Bueno, disculpad, mi tableta ha sufrido un accidente, así que rescaté la presentación. No lo puedo rayar en la pizarra, pero aquí yo creo que se va a entender, ¿no? Entonces, la zona de cables o el núcleo central de cualquier sección, bueno, presentamos como ejemplo esta sección rectangular. Bueno, rectangular hasta donde se pueda. Y eventualmente hay un núcleo central delimitado por unos valores. No sé si están llevando fundaciones, pero en fundaciones igual van a recurrir a este concepto, ¿no? Donde es un rombo, el cual está delimitado por 2 valores, ¿no? Este H secto. Este H secto sale de una relación entre la inercia y el módulo resistente, que de hecho eso es. Pero lo que dice el concepto de zona central es que donde sea que caiga una carga, estoy diciendo un poquito extenso en el concepto, significa que la sección va a trabajar en compresión. Así que a nosotros nos interesa que en ese sector, que donde caiga, en ese sector no se puede hacer aquí, en ese sector evidentemente se presenten en ese sector donde sea que caiga, por ahí tiene que pasar de la zona de cable, ¿no? Ahora, como se les explicaba, como les decía, no siempre van a tener un cable, ¿no? O sea, pueden tener 2, 3 o 4, ¿no? O sea, hasta 6 se ha visto. Entonces, son varios cables que van pasando, ¿no? Varios cables que van pasando. El objetivo es que el centro de gravedad de estos 4, de los cables que estén entendiendo, el centro de gravedad pase por esa área que se le está diciendo, ¿no? Por eso es que el centro de gravedad es el que nos interesa en todo aspecto. Si bien de manera general la ubicación de los otros elementos va a crear un problema, eventualmente si garantizamos que el centro de gravedad de esos cables pasa por la zona de cables, eventualmente nos va a beneficiar en el aspecto ¿no? de optimizar el funcionamiento de la sección. Bueno, este punto estaba aquí adicional justamente por el tema de fundación. El tema de fundaciones, el tema de zapatas, lo que uno busca es eso, ¿no? Que la carga, que la proyección de la carga puntual que se aplica sobre las zapatas, sobre cualquier fundación, en este caso de tipo aislada, y la excentricidad que se transmitan hacen que el punto de aplicación final de esa carga, porque a esa combinación de momento y carga, tiene que para saber dónde se está aplicando la carga, efectivamente se hace la división entre la carga respecto al momento para conseguir una distancia. Y esa distancia E tiene que ser eventualmente menor esa distancia E
tiene que ser menor a un sexto de la base, porque ahí vamos a garantizar que la zapata está totalmente con presión. O sea, no puede haber, el suelo no aguanta, no tiene pues capacidad para resistir la tracción, así que si aparecía sin la tracción, significa que la zapata se va a levantar, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos que forzar el tema de que caiga en el núcleo central para que toda la zapata esté apoyada en el terreno. Entonces esto es parte como que fundamental del concepto de fundaciones, así que es lo mismo que pasa para el pretensado. Nosotros nos creamos una zona, en este caso cables, y se pueda materializar toda la sección está en completa compresión. Eventualmente, habíamos visto esto antes, las secciones que se utilizan siempre son las secciones muy esbeltas y por lo general el núcleo les va a salir por lo menos horizontalmente fuera del alma de la viga. Eso no se puede hacer, no se puede poner cables aquí. Entonces, eventualmente donde se van a distribuirse es por lo menos dentro de lo que nos permita en el eje centroidal y en esa área que cubre, ¿no? En este caso, en esta área que está achurada es donde se va. Y el concepto inicial, para que arranque donde está limitado, KS y KI, como es llamado, es el módulo resistente respecto a el área, ¿no? En todos los aspectos. Si es simétrico, KS va a ser igual a K sub I. ¿Ve? Ya, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Ahora que sabemos qué es la zona de cables. Nosotros tenemos que buscar un área, como esa área, tenemos que buscar el trazo ideal de el área ideal por donde va a pasar el cable, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una formulación un tanto dependiente de las ecuaciones de intención, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las ecuaciones de intención siempre son 4, ¿no? Una 2 para tiempo inicial, que corresponde al análisis de tiempo inicial y tiempo infinito, que corresponde para fibra superior y fibra inferior, y 2 para tiempo infinito, ¿no? Que corresponde también para fibra superior y fibra inferior. Y el asunto va a ser buscar dentro de nuestras ecuaciones de tensiones, ya saben, va a ser buscar ¿no? esta relación, ¿no? Del módulo resistente respecto al área. Ojo, esto no está cruzado, ¿no? El módulo resistente, el límite superior viene dado por el módulo resistente inferior respecto al área, y el límite inferior viene dado por el módulo resistente superior respecto al área, ¿no? En todo caso, si yo tuviese bueno, que ya lo habíamos visto aquí, ¿no? Ya lo habíamos visto aquí, aquí voy a dibujar, ¿no? Sea cual sea la sección, esta es nuestra sección, puede ser un poco asimétrica, pero el límite superior, o sea, K sub S, hasta donde va el núcleo central, por lo menos en el arranque de la sección inicial, va a estar el módulo resistente inferior respecto al área, y el límite inferior de ese núcleo central, por lo menos en el arranque, va a ser el límite superior, el módulo resistente superior respecto al área. Cuando es simétrico no pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Esta es nuestra ecuación de tensión, ¿no? El sigma de tensión inferior, que va a ser igual a menos la tensión por compresión, más las fuerzas de pretensado por la excentricidad respecto al módulo superior, menos el momento mínimo, el
respecto al módulo resistente superior. Recuerden que estamos analizando esto primero en tiempo cero, ¿no? En tiempo cero, el momento mínimo, eventualmente solo va a ser el momento, a veces por peso propio de la pieza. Por eso se llama, es el momento en que las fuerzas externas van a estar representadas en su mínima expresión, ¿ya? Mínima expresión, por eso es el momento mínimo. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Se está multiplicando por el módulo resistente superior, de tal manera que se eliminen si lo multiplicamos, se eliminan los módulos resistentes, pero aquí nos queda una relación que estábamos buscando que se genere, ¿verdad? Que sería WS sobre A, que para nosotros va a ser igual a K sub I. ¿No? K sub I. Entonces esto se va a volver después K sub I. Bueno, obviamente esto también va a quedar afectado por el módulo resistente, la tensión de tracción inicial. Recuerden que esto es para la fibra superior, por eso es donde eventualmente puede aparecer una tensión por fibra o tracción. El siguiente paso va a ser multiplicar toda esta ecuación que ha quedado por 1 sobre P. Entonces, se introduce sobre P, aquí me queda WS sobre P. Aquí me queda las P se van, bueno, aquí no ya, las P se van, aquí también esta P se va con esto, me queda la excentricidad solita, y aquí me queda el momento mínimo sobre la fuerza de pertenencia. Después aquí, recuerden que se ha quedado WS, y WS eventualmente va a ser este WS, tiene una relación que dice que es de aquí, ¿no? Lo que es que el límite inferior del núcleo central es W es el módulo resistente superior respecto al área. Si yo despejase un módulo resistente superior, me quedaría que el módulo resistente superior va a ser igual a K sub I por A, por el área, ¿ves? Por el área. Entonces, lo que hacen aquí, ¿no? Acá desplazan WS por K sub I por el área. Vamos a bajarle más el reemplazo K sub I por el área, ¿no? Aquí ya eventualmente se había quedado, esto habíamos dicho que es K sub I, y se mantiene y ratifica aquí en negativo, Eventualmente nos quedaban de aquí, de las simplificaciones, nos queda el módulo, la excentricidad y una relación del momento mínimo respecto a P. Bueno, aquí lo habíamos definido en tiempo inicial y vamos a decir que una sigma de compresión era menos P sobre A, y en tiempo final íbamos a hacer una sigma G, que es una función de compresión en tiempo final o en tiempo infinito, que era las pérdidas por la fuerza de potencial respecto al área, ¿no? Entonces, aquí, como habíamos reemplazado WSK por I, KI por, K sub I por P sobre A, eventualmente se volvía esa tensión a compresión inicial, ¿no? Y finalmente me queda esta expresión, ¿no? Me queda una expresión donde la tensión de atracción inicial de las fibras superiores respecto a la tensión de compresión inicial por la distancia inferior del centroide al núcleo, del centroide al límite del núcleo central de compresión. Aquí ya me queda simplemente menos K sub I y el momento mínimo de P. Si yo despejo E,
y factorizo un caso B, voy a tener esta expresión, ¿no? Entonces lo traigo, bueno, esto lo llevo allá y lo factorizo, eventualmente este se vuelve positivo, va negativo, al factorizar se vuelve positivo, este se vuelve positivo, y este también se vuelve positivo, ¿no? Entonces tengo una expresión de la excentricidad. Bueno, para revisar dimensionalmente, ¿qué puedo verificar? Entonces, aquí hay algo que dice, ¿no? Determina la forma parabólica de los cables. Y eventualmente se va a formar una parábola porque va a depender del momento mínimo. Recuerden que si eso viene un momento mínimo, si yo tengo mi viga de, mi peso propio va a estar, es el peso propio de la pieza o del elemento, es lo único que va a funcionar. Eventualmente, así sea, el peso propio tiene una variación lineal, por ende su momento va a ser de tipo, ¿no? De tipo parabólico. ¿No? Entonces, es obvio que si yo hago esto, por el peso propio del momento mínimo, va a tener una variación de este cero hasta un momento máximo, ¿no? Por ahí. Y esta es una curva de segundo grado. Entonces, por eso es que siempre va a ser parabólico, porque va a depender de este valor. Lo demás, caso B es algo que se determina, ya sabemos, caso B es el módulo resistente superior respecto al área, sigma TI, sigma G y sigma G es la fuerza de pretensado, que eventualmente, cuando se simplifique con sigma T, va a ser un valor, puede ser adimensional o cero. Así que simplemente va a afectar en alguna proporción al caso B. Y, sin embargo, el momento respecto a la caída del momento va a variar en una parábola de segundo grado. Entonces, por eso es que siempre va a generarse siempre se va a generar esa deformación. Bueno, es casi lo mismo aquí, ¿no? El momento, la variación independiente de la carga por peso propio, independiente de las cargas externas adicionales, siempre va a estar, casi siempre basado por el peso propio del elemento. Así que yo con un análisis estático, sé que aquí va a ser Q, esa dirección va a ser Q por L entre 2, y yo quiero deducir la fórmula de la variación parabólica de la curva, eventualmente basada por eso, ¿no? Va a ser la reacción por la distancia menos el efecto de la fuerza que recorre, ¿no? Esto, para que si se acuerden, esto es X, ¿no? Una variación. Entonces, tengo aquí un grado 2, por ende, esta curva siempre va a ser parabólica. Por ende, esta curva, este elemento, que depende del momento mínimo,
pero en cualquier momento, dado esto va a ser el momento mínimo, entonces eso, si hablamos del límite inferior, nos va a determinar el límite inferior de la curvatura de la pieza o del elemento, ¿no? Entonces, de ahí viene la variación. Aquí hay dos apuntes. Dice, casi siempre se logran elementos postezados. O sea, esta curvatura podemos manipularla, y es la palabra, manipularla de tal manera que su aplicación siempre se dé mejor en los elementos postezados, ¿no? Porque yo, como ya hemos hablado, eventualmente voy a, ¿no? Voy a poder prefabricar con unos ductos que se llaman vainas. Puedes ver más rato una viga pretensada más idealizada, por lo menos en vivo. Y yo voy a poder forzar o darle la forma final de un elemento que sea postezado. En un elemento pretensado ya es un poco más difícil, ¿no? No puedo darle curvatura, simplemente aquí me limitaré a aplicar en mi límite inferior, ¿no? Porque no puedo obtener curvas en un elemento pretensado. Simplemente tengo que seguir con las rectas. Y cuando haga la parte superior, igualmente, no tendré que pasarme de ahí. Ahora, no hay de otra que se va a generar algún tipo de tensiones o fracciones que tengo que analizar. Sin embargo, cuando vaya por la zona de cables, es un poco más fácil adecuarme al comportamiento teórico que puede generar este tipo de empresa, del límite. Ahora bueno, este análisis podemos hacerlo para la fibra superior. Sí, me encarnaba de eso. Entonces, igual, ¿no? Esta es la ecuación de compresión, digo, la ecuación de tensión para la fibra superior en tiempo cero. De igual manera lo multiplico por el módulo inferior sobre el P, ¿no? Entonces los P se van a ir, aquí van a aparecer WI sobre P, ¿no? Y ese WI se va a volver K superior por el área, y esto se va a volver eventualmente sigma GI, ¿no? Igual los P's con los P se van a eliminar, aquí los W también se van a eliminar, y aquí por ejemplo va a quedar P, y este S va a quedar solito, ¿no? Y esto va a ser WI sobre A, eventualmente se va a volver también KS, y P se va a eliminar con esto. Total, que despejo E, despejando E, voy a tener otra ecuación parecida a esta, solo que ahora va a depender de dos factores, ¿no? Arranca con el K en KS, con el límite superior del módulo del núcleo central, una relación entre las tensiones de compresión y las tensiones de tracción inicial, más va a volver a depender del momento mínimo respecto a la fuerza. Si es momento mínimo, va a volver a depender va a volver a ser un tipo va a volver a trazar una curvatura, ¿no? Entonces yo tranquilamente puedo hacer lo mismo para las ecuaciones de tensión en tiempo infinito, ¿no? En tiempo infinito voy a tener eta P sobre A. Recuerden que este es superior.
Y esta es fibra inferior, ¿no? Para tiempo infinito. Entonces ahí nos preocupa que no aparezcan en el tiempo infinito que no aparezcan en el tiempo infinito ¿no? Este es inferior. ¿No? Entonces, sigma a compresión y sigma a tracción abajo, ¿no? Igual hago el mismo trabajo, sigma superior, eta P, ya pasa tiempo infinito, así que ya es con las famosas pérdidas. Y para fibra inferior, lo multiplicamos por sigma I para obtener una ecuación parecida. Entonces, si hago yo ese trabajo, voy a obtener cuatro ecuaciones, lo que va a decir cuatro parábolas, ¿no? Tengo la 1 para fibra inferior, 2 para fibra superior, 3 para fibra superior y 4 para la fibra inferior con sus distintos estados. Lo que cambia aquí es que aparezca sigma G, ya nos aparece sigma GI. Ya habíamos dicho que sigma G va a ser eta P, o sea, la fuerza presentada por las pérdidas respecto a la área. Entonces, y otra diferencia es que aparece el momento máximo. El momento máximo pues, es el momento por peso propio más un momento de cargas permanentes de Mendel, le voy a poner, más un momento de servicio, ¿no? Un momento de carga viva. Entonces, el momento máximo ya tiene todos los componentes del comportamiento al tiempo final. Entonces, ya va a ser un tanto mayor. Ahora aquí sí, ¿no? Va a depender, ¿no? Pueden ser todas distribuidas uniformemente o puede variar su tipología, ¿no? En este caso, yo le ponía que P podría ser una carga puntual. Igual aplica, o sea, igual entra dentro del concepto de... Y eventualmente la trayectoria se puede ver afectada. Sin embargo, dado que esto es una distribución lineal y esta también, va a predominar casi siempre el tipo de ¿no? De que va a ser una curvatura con tipo de segundo grado. Ahora, eventualmente, ahora ya se están usando módulos, pantallas con pretensado, y eventualmente ahí podrían tener hasta una carga, si hablo de muros, hablo siempre de una carga triangular, ¿no? Entonces, eventualmente ahí ya se iría un poco más la desviaría, y esa tendría que ser nuestra trayectoria. Obviamente ya es como una extrapolación a todo ¿no? A todo el concepto que vamos viendo. ¿Y qué es lo que vas a tener? Cuatro curvaturas, ¿no? Cuatro curvaturas que van a depender de las características iniciales de nuestro análisis, ¿no? Entonces voy a tener cuatro, pueden ser dos exteriores, dos superiores y dos inferiores. ¿Cuál se va a elegir? Bueno, pues el que esté más lejos del eje centroidal, o sea, vemos un dibujito. Eventualmente esa puede ser nuestra viga. Estamos diciendo que para el tiempo cero los dos van a arrancar casi del mismo lugar. Puede ser que para el tiempo cero sea
Bueno, entonces lo que vamos a obtener son 4 curvas, ¿no? Pueden ser para esas rojas en tiempo inicial, y pueden ser estos, puede ser algo así incluso, ¿no? Uno ya no sabe, puede ser algo que esté más abajo para tiempo infinito. Eventualmente puede ser que siempre sean un poco mayor. Ahora, lo que necesitamos conocer aquí son los KS y los KS y los KI. Considerando que la distribución va a ser esto, ¿no? Simétrica, ¿no? Esta es una simetría del centroide de la vieja. Entonces, esto arrancaría y si eliminásemos todo lo que depende, que es variable, obviamente, si nos vamos al concepto de que cuando estamos en los apoyos no hay momento, o sea, porque si aquí reemplazan x igual a 0, entonces 0, 0 y el momento aquí es 0, eventualmente todos estos elementos se van a hacer 0, ¿no? Entonces, se van a hacer 0. Por ende, lo que nos va a dar, si hacemos eso, vamos a tener los límites iniciales de la trayectoria de nuestros cables. Entonces, eventualmente KS y KI. Ya vamos a ver cómo se referencian, cómo arrancarían. Obviamente, como es 0, no espera que sea más amplia la aplicación de los cables, ¿no? El cable ideal debería pasar por el medio de las zonas dadas. O sea, estamos diciendo que van a haber 4 curvas, obviamente nosotros nos vamos a buscar siempre al límite, al envolvente, ¿no? O sea, si ese es el caso, eventualmente vamos a tener un envolvente de trayectoria que va a tener que ser esta nomás, ¿no? Y abajo igual, ¿no? Eventualmente esa de ahí, y ese va a ser el envolvente, ¿no? Aquí tratamos de poner el cable ideal va a pasar por todo este sector, ¿no? Por todo este sector, y eso es lo que se llama zona de cables. O sea, va a tener una variación parabólica, ya hemos dicho, por el tema de los efectos de las cargas, ¿no? Pero esto va a ser directamente en nuestra zona de cables. El cable debería pasar por ahí. Si pueden pasar todos, mejor aún, pero a veces constructivamente es imposible que pase eso. De todas maneras, el centro, si fuesen, no sé, 2, 4, 6, 8 cables, el centro de gravedad de esos tiene que estar idealmente ubicado ahí. Es la única manera de optimizar el trabajo. Es mucha, para mi entender, ¿no? Es mucha teoría aplicada a lo que es práctico. Es bien difícil a veces que pase por ahí. Obviamente, ante eso acudir siempre las típicas, tiene que acudir siempre el criterio y las recomendaciones constructivas. Por ejemplo, lo que se les pone aquí abajo, ¿no? Eventualmente, el número de cables va a venir definido por ¿no? O la altura va a venir definida por alguna normativa o alguna experiencia que se presente. Por decirles, para longitudes de 20 metros, la altura máxima va a ser 1 metro, entonces uno tiene que encajar ahí los elementos. A partir de 30 es unos 50 o más, ¿no? Hasta 1,80 podrían ser. Y esto también es importante. La separación y disposición de los cables se dan por sistemas de pretensados. Entonces, por lo general siempre es un arranque, va a ser postezado la pieza. Eventualmente estas distancias que se muestran, estas distancias entre eje, estas distancias que se muestran entre eje y eje de trayectoria de cables, viene dada por el sistema de pretensado. Entonces ellos te recomiendan, si ustedes buscan FrazyNet, use estas dimensiones, use estas placas, use esta separación, hasta si puede, use
use ese ángulo que ahorita vamos a ver dónde puede empezar a salir. Entonces, esa es la determinación básicamente. ¿Qué pasa con algunas secciones que puedan aparecer? Entonces, la trayectoria nos va a dar de alguna manera el efecto por donde van a salir, ¿no? Es parecido a un criterio. Recuerden que la línea de presiones, retomando ese concepto, la línea de presiones comenzaba a variar a partir del efecto de las cargas, ¿no? La diferencia es que la línea de presiones no nos interesaba mucho el estado de aplicación y la tensión límite, ¿no? Básicamente era para determinar una trayectoria por donde la carga estaba pasando o estaba actuando, de tal manera de equilibrar siempre, el estado tensional para que se mantenga en equilibrio, ¿no? Para la redundancia. Sin embargo, aquí ya nos da una serie de zonas, ¿no? Nos dan cuatro trazos distintos, ¿no? Cuatro trazos distintos por donde debería pasar nuestro cable, ¿no? Y los límites vienen dados, si nosotros anulamos, por estos dos sectores, ¿no? El mayor en valor absoluto debería ubicarse arriba y el mayor en valor absoluto debería estar hacia abajo. ¿Qué pasa si la trayectoria de nuestro cable se va muy por debajo de lo que uno requiere, ¿no? En este caso, algo como lo que estoy trazando. Entonces, eventualmente decimos que si se sale de la sección del trazo de cables, la sección es súper crítica, ¿no? Está subdimensional. O sea, necesitamos una altura un tanto mayor. Pero en contraposición, igual, ¿no? Igual puede servir un criterio. ¿Qué pasa si la sección, bueno, no es articulosito, púrpura. ¿Qué pasa si la sección está que el envolvente está muy por dentro de la viga, ¿no? Entonces, en ese caso, la sección es subcrítica. Está sobredimensionado, ¿no? Es más grande de lo necesario. Recuerden, ¿no? Pregunta de examen si quieren. Sección supercrítica, cuando la sección está subdimensionada, el área de cables está saliéndose afuera, está muy lejos y afuera del alcance de la geometría de la sección. Y cuando la zona está muy adentro, o sea, está muy inmersa, entonces es una sección subcrítica, ¿no? Puede darnos de que la sección está sobredimensionada, es muy alta o muy esbelta para cierta longitud y hay que optimizarlo. Entonces ahí vienen los criterios de ensayo y error respectivo, ¿no? Uno tiene que entrar, volver, de tal manera de que se tenga el cable, la sección ideal. Ahora, ¿es así siempre? Si se pregunta, ¿es así siempre? Pues no, o sea, ya la normativa nos dice, para que no estén con estos problemas de supercrítica y subcrítica, ustedes directamente adopten el siguiente criterio, ¿no? La altura de cualquier viga, elemento pretensado, por lo menos viga, va a ser siempre L sobre 20. No siempre, pero pueden partir de un valor, ¿no? Entonces, con esto, por lo menos en vigas sometidas netamente a flexión, no van a tener mucho este problema. Obviamente esto por un estudio teórico, teórico práctico, puede ayudarles bastante. Sin embargo, no es muy, no es muy, no digo no es recomendable, pero ¿para qué nos vamos a complicar? Directamente utilicen y de seguro no van a tener ese problema, a menos que tengan cargas un poco más grandes de lo que se esperaban, o cargas, o realmente no, lo que tengan que sobreponerse a el peso propio del elemento. Entonces, eso ya queda a criterio. ¿Sí? Y para rematar el tema de la disposición, o sea, yo sé que surgen varias dudas, ¿no? Aquí se instancias. Ya está bien, me han salido 4 cables, tengo la zona de cables, pero ahora ¿cómo empiezo, no? O sea, ¿cómo arranco? ¿Cómo voy a distribuirlos? ¿Cómo lo voy a hacer?
muchas veces eso es ya, bueno, a ver, para serle sincero, a veces uno como proyectista llega a darles la fuerza y el trazo del cable ideal, ¿no? O sea, el cable ideal, esas son las coordenadas de este cable, ¿no? Es el cable ideal, el centro de gravedad de cables. Y lo que dice es, bueno, no se complique tanto, ahí tiene la fuerza de pretensado y ahí está el cable ideal. Si usted quiere usar 10, 20 o dos cables, ya depende de usted, ¿no? Entonces, si es más constructivo, ¿no? Y es más de técnica de fabricación o técnica de construcción, lo que se va a utilizar para distribuir estos elementos, ¿no? Incluso hasta los ángulos a veces se pueden dar. Entonces, depende mucho del sistema de pretensado. Fíjense que, no sé, pues sean 20 toneladas, 40, 100, 200 toneladas, y tengo un cable de cierta sección que absorba las 200, ¿no? En ese caso si es un solo cable el que va a hacer, bueno, tendrá que tener ese trazo, ¿no? Si en contraposición para esas 400 necesito, no sé, 4 cables que cada uno adapte a 100 toneladas, bueno, tendré que poner el trazo de los 4 cables separados al sistema que me está recomendando el fabricante. Sistemas Fresinet, OBM, Protende, todo lo que llegó al país, ¿no? Hay incluso los Stronghold, Dividac, varios fabricantes que han llegado al país y se pueden tomar de referencia dependiendo también de si se adapta técnicamente a los requerimientos del proponente, ¿no? del contratante. En fin, entonces de todo esto, ustedes deberían por lo menos tener una fórmula de estos tres. Les acabo de pasar una presentación y justamente es para eso, ¿no? Miren la fecha que lo he hecho, 2 años. En esta listado están todo lo que hemos ido viendo con ustedes, ¿ya? Entonces, obviamente esto es de un ejercicio no tan teórico, pero les pido que lo analicen para eventualmente ver todas las etapas que estamos analizando, ¿no? Pasamos básicamente por todo, ¿no? Desde la geometría, las solicitaciones, la determinación de la fuerza de pretensado por área de factibilidad, ahí se ve un poco mejor la gráfica que les comentaba, ¿no? Como comentario, miren, aquí tengo el cruce de mi excentricidad máxima para mi fuerza óptima, pero estoy limitado por la geometría, entonces este va a tener que ser. Determino esa X y obtengo la carga, ¿no? Eventualmente puedo obtener las 4 distintas cargas, pero sigo eligiendo la que es la menor de todas. Determino los torones y pretensor. Den una leída de un análisis de cómo va ocurriendo poco a poco. Bueno, lo complementario de aquí es lo que hemos visto hoy día, ¿no? A partir de las propiedades geométricas, esta sigma G, el límite geométrico superior y el límite geométrico inferior no son muy distintos, eso es por la sección. Y a partir de las relaciones que hemos encontrado, ¿no? Sigma G, sigma T, que están aquí, ¿no? Sigma G es la tensión a compresión en tiempo cero y sigma G es la tensión a compresión en tiempo infinito, ambas negativas porque son compresiones, y si reemplazamos en estos dos elementos, recuerden que sigma KT y KB es el módulo resistente inferior respecto al área, el módulo resistente superior respecto al área, obtenemos los valores, ¿no? El valor máximo de estos dos y el valor máximo de estos.
Y a partir de ahí, yo puedo trazar mi zona de cables, ¿no? Que está en función de, miren, aquí está en función de la carga de servicio más la carga de peso propio de la viga, pues, o simplemente la carga viva, ¿no? Entonces, eventualmente el mayor de esos dos es el que me va a trazar, el de arriba me va a definir lo que es la carga de servicio y el de abajo me va a definir lo que es la carga de peso propio. Sí, así es, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejemplito, déjenme ver si lo puedo abrir. Entonces, ya no tienen esto, bueno, fuera solo como comentario, te vamos a volver a esta parte de los trazos. Básicamente se les está pasando todo lo que se encuentra, ¿no? Incluso hasta la carga equivalente y el estado de tensiones de cada uno de los valores, ¿no? Entonces, el tiempo inicial, solo el pesado de viga, superior e inferior. Un tiempo intermedio cuando se presentan las pérdidas y un tiempo final cuando se presentan la carga superior, se aplica la carga superior, ¿no? Entonces, miren cómo cambiaba, bueno, en este caso todo lo que está a este lado es tracción, ya todo lo que está hacia la derecha es compresión, pero y eventualmente aquí aparece una pequeña tracción, ¿no? Entonces, que lo vean, estas no son nada más ni nada menos que las ecuaciones de estado que hemos ido aplicando. Aquí simplemente estamos adicionando un estado de tensiones en el cual solo estamos aplicando, todavía se mantiene el momento inicial, o sea, el momento mínimo, y se aplica la pérdida de pretensado. O sea, solo para que vean cómo del tensado inicial, cuando se aplica la pérdida, baja, ¿no? Baja bastante. Por lo menos aquí casi se pierde la tensión de compresión de la parte superior, baja, ¿no? Y cuando ingresa la carga de servicio, o sea, tiempo infinito, ya tienen este problema adicional, ¿no? De que arriba se sobrecomprime y abajo está apareciendo una tracción. Ya, entonces, este ejemplo les va a servir bastante. Ya lo tienen ustedes, denle una revisada, comparen y vayan viendo qué les puede salir. La práctica que les estoy diciendo, que eventualmente la van a hacer en grupo, tienen que hacerla desarrollando cada uno de estos puntos, ¿no? Simplemente hasta la verificación. Yo creo que sí, podrían ser la verificación de tensiones, ¿no? Podríamos omitir el trazo de cables, pero no es nada del otro mundo, esto se los voy a mostrar. Bueno, volvamos a nuestro trazado. Aquí hemos aplicado básicamente lo que les decía, ¿no? No tengo más que aplicar de estos dos. Ni siquiera en modo absoluto. Aparte hay un ejemplo, déjenme, ¿no? Déjenme exportar esto entonces. Ya, a ver, voy a compartir todo ahora. Sí. Ya, bueno. A ver, volviendo al ejemplo que les he pasado.
dar una repasada, se los recomiendo, está, digamos que completo. Todo lo que hemos visto aquí, todas estas fórmulas que se están viendo aquí, están aplicadas en este ejemplo, ¿no? En este caso están aquí, ¿no? Entonces, primero determino la tensión a compresión del tiempo inicial y después la tensión a compresión del tiempo final, ¿no? Entonces, menos 51, 361. Estos límites del núcleo están dados inicialmente por la geometría, ¿no? Viene dado por ambos en módulo resistente respecto al área, ¿no? Puede ser inferior o puede ser superior, ¿no? Respecto al área. Y a partir de las fórmulas que tenemos, eventualmente yo puedo ¿no? Determinar los límites respecto al origen de mi trazado. Entonces, ¿cómo lo determino aquí? Eventualmente, menos en valor absoluto, el mayor de los dos. El mayor de estos dos va a ser este, obviamente, ¿no? O sea, estamos hablando de signos negativos, y el valor va a ser en valor absoluto. Arranca aquí. Y aquí el mayor de los dos, igual que es este, y su valor absoluto 39, que va a ser el inferior. Es decir, que aquí hay 46 centímetros, y aquí abajo aquí va a haber estos 46 centímetros, y aquí abajo va a haber ¿no? Los 39 centímetros. 39 centímetros, ¿no? Y a partir de ahí, esta fórmula, recuerden, no es nada más que el momento peso propio más el momento de servicio. Entonces, como es una carga distribuida, eventualmente va a ser parabólica. Y aquí solo estamos aplicando el momento por peso propio. Por ende va a afectar un poco más pero igual va a ser parabólica. Entonces, toda esta es la zona de cables que tenemos que aplicar. Ahora, puede haber dudas, ¿no? Al hacer un plano, ¿qué pasa si está fuera de la excentricidad? Ni modo, pues si por aquí nuestro límite está por ahí abajo, eventualmente habrá que hacer una verificación de las tensiones. ¿Ya? Entonces, esos son nuestros límites de arranque y estos eventualmente son nuestra zona por donde debería pasar. Ojo, vuelvo a repetir, no necesariamente tienen que pasar todos los cables por el medio. O sea, lo único que nos interesa es que el centro de gravedad de esos cables pase por ahí, ¿no? Y eventualmente los otros cables eventualmente puedan estar aquí arriba, saliéndose, o el otro sea tan bajo que puede estar ahí, o eventualmente puede haber uno que se encuentre ahí, ¿no? Entonces, no es que no nos interese, pero el centro de gravedad que está en una polaridad naranja sí tiene que estar dentro de esta parte. Hay que eventualmente dejarlo siempre al centro, por lo general. Y como les decía, a veces hay planos donde simplemente nos dan esa trayectoria y eventualmente se nos acaba más información y uno determina si un sistema que va a utilizar. En este ejemplo, hemos determinado, 17 torones. 17 torones. Por ende, para que sepan, casi siempre en esos ductos van grupos de A12. Ya, van grupos de A12. Entonces, yo, por lo general, esta práctica normal, hacer lo siguiente, ¿no? El número de torones lo divides entre 12 para ver cuántos cables va a haber. En este caso, van a ser 1,40, tendría que ser sí o sí 2 cables, ¿no? No podría cargar más. Y como son 2 cables, deberían tener fuerzas similares, ¿no? 1,9 y 1,8, es lo que se
espera, ¿no? Lo que se espera que se coloque. Entonces, yo tengo otro reto. Tengo que poner aquí los cables, ¿no? Entonces, hay un cable que es el azul, y hay un cable que es el púrpura, y están limitados por los límites superior e inferior de mi zona de cables, ¿no? Entonces, tienen que por ahí, pasar por ahí. ¿Cómo determino la zona? Bueno, para eso es esta otra presentación. Bueno, ni tan presentación. La verdad no es tan complicado, jóvenes, ¿no? Aquí podemos repasar, bueno, parte de otra cable. Tengo la zona de cables, tengo la excentricidad límite superior, la excentricidad límite inferior, y eventualmente estas curvitas que están viendo aquí en el ejemplo, siempre se recomiendan que sean de segundo grado, porque el diagrama de momentos es de segundo grado, así que hay que adaptarse un poco al comportamiento de los momentos, ¿no? Entonces hay que intentar hacer eso. Y eventualmente, ¿cómo se logra eso? Con una fórmula que está aquí, ¿no? Que me dice que la trayectoria Y, o sea, la trayectoria Y, va a ser igual a F X al cuadrado sobre S al cuadrado, ¿no? Donde S es, vayamos viéndolo, es la mitad de la longitud. ¿Ya? La mitad de la longitud. F es la excentricidad máxima, o sea, lo máximo que va a estar respecto del eje de centroidal a la base. En este caso, a ver si lo podemos hallar. Sí, a ver, aquí no. Aquí tampoco, aquí. Si 0 es mi centroide de mi viga, entonces el máximo va a ser donde está lo más el máximo. Que puede venir dada por la zona de cables o puede ser dada por la limitación geométrica del elemento. O sea, eso es casi siempre la geometría. Vamos a estar con cosas. Entonces ustedes agarran la longitud total de la viga, lo dividen entre 2 y ese va a ser S, y la flecha F va a ser la excentricidad máxima, ¿no? Y X va a ser la variabilidad. Ojo que X, esta fórmula está considerando dos situaciones, que el inicio, que el origen de la, aquí está más clarito, que el inicio de la curvatura arranca de la parte más baja, entonces arranca de aquí y va hacia allá, entonces aquí sería 0, y el máximo va a ser cuando esto sea L medios, que va a ser igual a S medios, y eventualmente solo nos va a quedar la excentricidad. A ver otra vez. Cuando X sea 0, va a ser 0. Claro, está bien. Cuando X sea 0, y cuando F sea F, va a ser la excentricidad al centro, ¿no? Centro del cable, o el arranque que han tomado como inicio de la excentricidad. Entonces, Fx se va a cortar. Entonces, siempre arrancan de aquí. Ojo que arrancan del origen. Tengan cuidado con eso. Y al otro lado va a ser simplemente geometría o menos X, ¿no? Tal como está en este diagrama. Ahora, si ustedes, y bueno, el ángulo inicial va a ser también este, ¿no? Va a depender de la tangente del ángulo, va a ser el arco tangente ubicado entre dos veces la flecha, o sea, si fuese este respecto de la distancia L medio, ¿no? Entonces, a la larga ese va a ser su ángulo. Ahora, si quieren ustedes, podemos eso complementarlo después, eventualmente este también se logra con lo que ustedes conocen de sus conocimientos de, ¿no? De geometría, ¿no? Hacer una, si tienen 3 puntos, este punto y este punto, eventualmente pueden crearse la ecuación parabólica, ¿no? Que es A por X al cuadrado más B por X más C. Como tienen 3 puntos, simplemente reemplazan los puntos, obtienen los coeficientes, hacen un sistema 3 por 3 y obtienen eventualmente la curva en segundo grado, que igual funciona, o sea, no hay que, es algo que les va a funcionar.
Sin embargo, para temas prácticos podría ser también de esta forma, ¿no? Que es la flecha respecto a, flecha le llamaremos, que puede ser una combinación de excentricidades respecto a la distribución horizontal, respecto a la mitad a la mitad a la mitad de la longitud al cuadrado, ¿no? Si en un caso especial, eventualmente también pueden estar afuera las geometrías, ¿no? Si no hubiese simetría, este fuese mi centroide, y aquí abajo, ese es el caso, ¿no? Aquí arrancaría en E1 y termina en E sub 2, ¿no? Eventualmente, en ese caso, F se cuenta desde la parte superior del trazo. Entonces, es una curva medio rara. Pero casi no pasa, casi siempre se espera que sean geométricamente compatibles, ¿no? Para ir terminando, bueno, este es un gráfico repetido, eventualmente esto es lo que me refería, ¿no? Aquí tengo este gráfico en esta sección transversal, donde digamos que me piden 3 cables y los 3 cables lamentablemente tienen que estar ubicados en la parte inferior, ¿no? Pero si yo pudiese optimizarlo, eventualmente van a estar en la parte distribuidos verticalmente. La distribución y los ángulos, bueno, ese ángulo sale de este análisis y van a ver cuán importante es ese ángulo después. De hecho, lo vamos a necesitar determinar. Y eventualmente lo que les decía, ¿no? La separación va a venir dada por el sistema de tensado del elemento. Bueno, eso es para pérdidas. Si quieren, no nos funciona. Bueno, entonces, si vuelven al ejemplo que les estaba comentando, van a ver este tipo de fórmulas, ¿no? Aquí está, la excentricidad por x al cuadrado por la vida de la longitud al cuadrado. Yo logro cuadrar, conozco la trayectoria parabólica de mi cable. Ahora, aquí están mis límites, ¿no? Este sería para el cable azul mi F, y por cable verde, sería también el otro F, ¿no? F2. Aquí lo que estoy haciendo en la zona de cables, le estoy sacando el máximo provecho, ¿no? Si este es el límite, ahí voy a empezar con mi cable, ¿no? Entonces ese va a ser mi F sub 2. Y si aquí está el límite, ahí voy a empezar con otro cable, ¿no? Entonces, ahí voy a empezar el cable verde, ¿no? Entonces, para obtener la ecuación de segundo grado de esta parábola, obviamente voy a usar F2 trazado desde la parte superior, y para obtener la ecuación de segundo grado de mi segundo cable, eventualmente voy a hacer también esto. Y bueno, el del medio consideren que es el cable del centro de gravedad de cables. Y ya está, así lo trazan y eso ya es constructivo, ¿no? Por lo menos la parte práctica más eficiente que hay. Repasen este ejemplo. Yo les voy a enviar otro ejemplo más. Lo tenía a la mano, pero no sé dónde estará. A ver, déjenme ver. No era más difícil que esto, pero está mejor desarrollado en el otro, ¿no? Estamos aquí con las propiedades y las variaciones para que procedan a la Está incompleto así que no vale la pena. Mejor vuelvan a este ejemplo donde está todo. Si quieren, pongan los números. Esto está hecho en una hoja, deben conocer ya el MATCAT, está hecho en ahí, así que, pero ustedes pueden ir revisando cómo se van obteniendo todos, porque a la larga esto nomás es lo que se les va a solicitar. Ahora, lo más complejo es que tengan que convertir de kilogramos a kilonewtons, pero porque el elemento trabaja con esas unidades, pero eventualmente tendrían casi todo.
Bueno, repasen este ejemplo. Esto es lo que se les va a pedir. No me han confirmado si mañana no hay clases presenciales. Si gustan, programamos una clase para mañana en la tarde, aunque creo que tienen examen el domingo, el miércoles. Así que, si gustan también, miércoles en la mañana podríamos programar alguna sesión o posterior a su examen. En la tarde no, porque voy a estar viajando hacia La Paz para hacerles rendir la prueba respectiva. O sea, por lo pronto mañana no tendríamos clases, entraría la parte teórica de lo que es trayectorias y entraría todo lo que es práctica hasta antes de esto, ¿no? Los tres conceptos y la determinación de la fuerza de potenzado. Deben ser una buena reglita al examen, una buena calculadora, alguna hoja cuadriculada para adjuntarle y no tengan problemas cuando estemos realizando la parte práctica. Ya saben lo que se va a hacer y eso sería todo hasta el momento. Nos estaremos viendo en el examen y posteriormente en el segundo ciclo. Antes de que acabe el tiempo, que creo que ya estamos al límite, ¿tienen alguna consulta? Inge, con respecto a la clase del miércoles que usted dice en la mañana, según tengo entendido, quiere dar la clase. Si quieren, o sea, no es necesario ya. O sea, si tienen alguna duda muy fundamental, entre todos podríamos pasarla. No en la mañana, podría ser bien en la tarde, pero creo que tienen examen el miércoles, así que prefiero dejarles estudiando. En lo personal quisiera que fuera como a estas horas la clase, pero si usted no puede, en la mañana algunos van a estar ya pues, practicando también para dar su examen. Sí, obviamente. A ver, déjenme ver si consigo boleto en avión, podría ser estas horas. Si no, les confirmo. Pero ustedes vean, o sea, la cosa es que estudien y de ahí vean qué dudas puedan tener y de ahí ¿no? Consultar. Pero con este ejemplo, si lo ven bien, este ejemplo está básicamente pasando por todos los capítulos que hemos avanzado, así que no debería haber más dudas. Pues si hay algo fundamental, programamos una adicional, digamos, tal vez en la noche, o tarde-noche, ¿ya? Perfecto. Confíen, pero. Mis jóvenes, mil gracias por su comprensión. Bueno, estoy en algunas auditorías con la Contraloría y creo que de esto sí se va a tener alguna mejor decisión de lo que es los siguientes ciclos, así que ya no vamos a estar tan irregulares, a pesar que no hemos avanzado no estamos atrasados respecto al programa inicial. Solo antes de que se vaya, ya está habilitada la plataforma, pero no tenemos muchos, simplemente están. En el segundo parcial sí hay videos de varias cosas, ¿no? Varias. Eso ya les voy a explicar por qué. Porque aquí habíamos pasado clases y después no había video. Listo. Bueno, jóvenes, gracias por todo. Antes de este corte, nos estamos en contacto con el WhatsApp. Nos vemos en el mejor de los casos el jueves. Hasta luego a todos, tengan buenas noches y gracias por su atención. Gracias. Gracias a todos, gracias a todos. Buenas noches, Inge.